Hola amigos cliqueros, es tiempo de jugar. Comienza Playmo Podcast, el programa de podcast dedicado a los clics de Playmobil. Bienvenidos una vez más a esta nueva entrega. Os recuerdo que podéis encontrar Playmo Podcast en vuestro agregador de podcast preferido: Spotify, iVoox, iTunes, Spreaker, Google Podcast o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscribiros para no perderos ningún programa. Y sin más, empezamos este Playmo Podcast 62, que como habéis podido notar, no puede ser otro que otro especial de Halloween. Y este año el formato va a ser un poquito diferente, así que cerrar los ojos e imaginad que vamos andando a través de uno de los castillos de Playmobil y vamos a hacer un repaso de los anteriores podcasts donde tratamos estas temáticas. Y es que ya desde 2019 tuvimos especial de Halloween aquí en Playmo Podcast. Así que, bien los que me seguís desde el principio o los que os habéis ido incorporando en los últimos meses o años, recupero estos podcasts y vamos a hacer un repaso donde ya vimos las referencias clásicas de Playmobil y aquellas temáticas que más tienen relación con este horror, este terror, este Halloween, esa temática de Playmobil. Eso sí, avisaros. Por ejemplo, el primero que vamos a escuchar es del año 2019, así que quizá lo que más miedo os va a dar es la calidad del audio y, por qué no, el podcast en sí. Os pido disculpas, pero yo creo que es interesante y vale la pena recuperarlo. Así que, tal como os he dicho, venid conmigo y vamos a escuchar el podcast número 11 de Playmo Podcast, año 2019, donde hicimos un repaso de las principales referencias de Playmobil hasta la fecha. Recordar que tiempo después apareció Scooby-Doo, que dio un cambio e incorporó muchas más referencias, pero hasta entonces es lo que había. Así que nada, a acompañarme a aquel programa número 11 que se tituló Playmo Halloween y espero que os guste. Hola, bienvenidos a Playmo Podcast, el programa que dura lo justo para dar la medida, la de nuestros Playmobil. Hoy vamos a hablar de Halloween. Hoy os doy la bienvenida desde la cripta más profunda del mundo de Playmobil para hablar de Halloween. Fantasmas, vampiros, momias y todo aquello relacionado con el mundo de Halloween. Y como el tiempo no da para mucho, vamos a restringir a lo más relacionado con este mundo, porque ¿dónde acabaría? Los piratas fantasmas, los cazafantasmas. Vamos a hablar de todo aquello más específicamente que habla de este tema. Y para empezar podemos hablar de una serie de cajas especiales Halloween que salieron en el año 1999 y que constaba de 3 referencias, de la 3025 a la 3027. En ella, por así decirlo, había parejas y en una de ellas había un esqueleto junto a un mago, truco, era como una especie de disfraz, ¿vale? El mayor estaba disfrazado de un pirata esqueleto y el Playmobil pequeño de una especie de mago. La 3026 es más o menos el mismo formato. El mayor era una especie de dragón y el pequeño un tigre. Están disfrazados para ir al truco trato. Y la 3027 estamos hablando de fantasmas. El mayor un fantasma negro y el pequeñito un fantasma azul. Esto quizás es las primeras referencias específicas de Halloween que sacó Playmobil. Si nos vamos al año 2006, sacaron unas 4 referencias mucho más, yo creo que trabajadas, que iban dentro de unas calabazas. Estas van de la 4770 a la 4773. Son una especie de huevos calabaza, ¿vale? Cada una con diferentes tonalidades y dentro había lo que son las figuras. En la primera había unos niños disfrazados, pues el tigre, por ejemplo, que estábamos hablando antes, y una especie de diablillo. En el segundo era un fantasma negro. En el tercero un Drácula, el Drácula este clásico de chistera, de tonos más
más blancos y azules violáceas que no los rojos, ¿vale? Y el cuarto era una momia. Estas dos series, por así decirlo, son las más relacionadas específicamente con el mundo de Halloween. Pero vamos, Halloween nos hace referencia a cualquier figura, como hemos hablado, que sean fantasmas, piratas, piratas, vampiresas, y Dráculas, momias, zombies y toda esta serie, ¿vale? Por ejemplo, en el año 2018 volvieron a retomar esta temática con una serie de duopacks donde había una momia y la muerte, otra que era una bruja y el hombre lobo, y otra el vampiro y estos monstruos verdes que no saben muy bien si son los zombies o son Frankenstein, y que la verdad estaba muy bien, ¿vale? Pero no nos quedamos ahí. En las series figuras nos podemos encontrar de todo, desde el mayordomo fantasma al espantapájaros, a la muerte, zombies, momias, Dráculas, la chica vampiro, las vampiresas, un fantasma a patas largas, un fantasma. La serie de figuras es muy variada y además muy buscada, porque algunas, la verdad, es que están muy bien trabajadas. Pero, ¿cuál es quizá el primera referencia que os podéis imaginar que salió relacionada con esta temática? Os podéis imaginar que a lo mejor fue un vampiro o no sé. La verdad es que fue un fantasma, ¿vale? El fantasma de Playmobil, el de la sábana, y estamos hablando del año 1983. Este fantasma salió en ese año y es la referencia 3317. Esa es quizá la primera referencia que nos encontramos de esta temática. Luego, ya más adelante, siguieron saliendo en el año 1994, salió un Drácula. Estamos hablando del Drácula, como hemos hablado antes, el de chistera, de tonos más fantasmagóricos, blancos, azules violáceas, este tipo de Drácula, de vampiro, no del vampiro de capa roja que todos podemos imaginar, ¿vale? Aparte de esto, ha habido muchos especiales. Un pirata de Halloween del año 2002, un fantasma con candelabro que este brillaba en la oscuridad, que es del año 2006, una especie de diablo de Halloween, que era un niño con una cara de diablo más tipo oriental, de la sonrisa, el fantasma con capucha, que era una especie de muerte más medieval, con su hacha, con su calavera, con su capucha, que la verdad está muy, muy trabajado. O, por ejemplo, el Game of Friends del año 2016 con el hombre lobo, que hasta entonces quizá no había salido sino en los duopack del año 2014. Y luego tenemos quizás las dos referencias más grandes, que no solo son figuras, que salieron en el año 2018, y estamos hablando de La Casa de los Horrores y el Maletín Casa Encantada. El Maletín Casa Encantada es el típico maletín pequeñito, que es como si fueran dos puertas que se abren y dentro viene lo que es Drácula y este monstruo que es tipo Frankenstein, monstruo zombie, muy bien, no se sabe muy bien qué es, típico de la figura de Playmobil, y la verdad está bien, se abre, tiene sus accesorios, la verdad que muy bien, pero es más completa la Casa de los Horrores. La Casa de los Horrores, estamos hablando del típico maletín casa más grande que se abre, y además de estos dos personajes de los que hemos hablado, viene una especie de Doctor Frankenstein y tiene muchos más accesorios, muchas telarañas, una especie de ataúd, pócimas, mucho más completo. Quizás es la referencia más completa de esta temática que tengamos, aunque como habéis podido ver, hay muchísimas figuras que nos valdrían para esta temática, todas las que os hemos comentado de figuras, más todos los especiales que hay, a que estas dos series más o menos que os habíamos hecho referencia, y la verdad es que si miramos todas las referencias de Playmobil es inabarcable. Tenemos multitud de piratas fantasmas, tenemos multitud de lo que ahora es la serie de cazafantasmas que nos valdrían para estas referencias, y hay otras, por ejemplo, me acuerdo de una que es paseo nocturno o caminata nocturna, que no es especialmente de esta temática, pero por ejemplo son dos niños como paseando por un bosque y el bosque está como encantado, lo que son los troncos, las ramas, los árboles, hacen figuras tipo fantasmagórica, y además traes una linterna tipo ultravioleta que da esta luz que para esta temática viene genial, ¿vale? Como veis,
la gama es amplísima y seguro que conocéis muchas más referencias no específicas de esta temática que nos valdría perfectamente para nuestros diogramas de Halloween y nos vendrían estupendamente. Y hasta aquí este programa. Espero que os haya gustado y que os haya servido para descubrir algunas referencias que no conocíais. Y bien, ¿qué os ha parecido aquel primer programa de Playmo Podcast especial Halloween? Ya os digo, programa número 11, año 2019. Esto no había hecho nada más que empezar. Han pasado ya unos cuantos añitos y unos cuantos programas. Espero que os haya resultado interesante. Y sin más, vamos a otro podcast, recuperamos otro de ellos. Y en este caso no fue un especial de Halloween, fue unos meses antes y es que acababa de salir la colección sobre Scooby-Doo, las nuevas referencias. Hasta entonces no había nada de esto y salió allá para la primavera de 2020. Yo creo que es una temática muy acorde con el tema Halloween y vamos a hacer un repaso. Fue el Playmo Podcast número 13, acordaros, año 2020, no fue un gran año, la verdad, pero bueno, salió esta nueva temática de Scooby-Doo y vamos, yo creo que la temática que más relación tiene con Halloween, esta licencia, esta nueva franquicia que ha traído tantas referencias y tan chulas. Nada, os dejo el programa y espero que lo disfrutéis. Hola amigos, bienvenidos una semana más al primer programa de podcast dedicado a los clips de Playmobil. Hoy, como habréis podido decir, hablaremos de Scooby-Doo. Comienza Playmo Podcast. Este año es el 50 aniversario de la mítica serie de animación Scooby-Doo. Playmobil se une a la celebración con una nueva serie que ha dado y dará mucho que hablar. Pero antes de entrar en detalle las referencias que han salido al mercado en España esta semana y las que vendrán, vamos a adentrarnos en el mundo de Scooby-Doo y conocer algo más de este icono de la animación. En 1969 nace Scooby-Doo Where Are You?, conocida en España como Scooby-Doo ¿Dónde estás?, la primera de las 24 temporadas y más de 300 episodios que han dado vida a la franquicia durante estos 50 años. A lo que hay que sumar un sinfín de especiales y películas de animación y alguna con actores reales. Una dilatada trayectoria que llegó a tener el récord Guinness de serie animada con mayor número de episodios a principios de los años 2000. La idea básica es bien conocida por todos. 4 adolescentes, Fred, Daphne, Vilma y Shaggy y su perro Scooby-Doo, resolviendo misterios. La trama también es clásica y no variaba de capítulo a capítulo. El grupo viaja en una furgoneta psicodélica, flower power de la época, de los años 60-70, la Mystery Machine, y se encuentran en algún lugar con un misterio relacionado con fantasmas o monstruos y cómo se dedican a resolverlo. Para resolverlo se suelen dividir al lado Fred, Vilma y Daphne, y para encontrar pistas, y Shaggy y Scooby pues dan el toque de humor, metiéndose en líos, siempre buscando comida, ya sabéis, las míticas Scooby galletas, y al final siempre se demuestra que el monstruo es falso, que detrás de él hay un criminal al que tienen que desenmascarar, el cual utiliza todo este rollo de fantasmas y monstruos para tapar un acto criminal, ¿vale? La premisa no cambió al principio, habiendo siempre una explicación racional al misterio. Con el paso de las primeras temporadas ya se dio paso a fantasmas de verdad y amplió este universo, ¿vale? Pues la novedad de Playmobil refleja perfectamente los elementos icónicos y principales de Scooby. Los personajes principales, la Mystery Machine y los monstruos disfrazados. Un acierto absoluto donde con 3 únicas referencias pones una base amplísima a la temática. Veámoslas en detalle. Empezamos con las 70287, que sería para mí la caja básica, donde encontramos a Scooby, a Shaggy y un fantasma. Básica, pero con muchos detalles interesantes. Para empezar, Scooby, que es el único personaje que se sale del diseño clásico de los clips, conservando su aspecto original y realmente muy logrado.
tenemos como no a su inseparable Shaggy, cobarde, algo torpe y tan divertido como Scooby. Es la pareja cómica imprescindible en la serie, caracterizado con su indumentaria clásica de pantalones anchos y camiseta verde, con unos pliegues dibujados que dan esa sensación de amplitud, y su característica perilla en la cara de Click clásica, simple y reconocible. Completa la caja un fantasma, que es la variante moderna del fantasma clásico de Playmobil, que viene como anillo al dedo. El personaje de dentro está con un torso de pecho descubierto y la cabeza con bigote, y esto cubierto con la pieza que es una sábana que da la forma al fantasma. ¿Y qué lo hace diferente? Que se puede desenmascarar, quitándole la capucha como los dibujos. Simple y genial. Entre los objetos que encontramos están las imprescindibles cubilletas y una especie de ficha con los datos del fantasma. Estas mismas fichas acompañan a cada uno de los personajes de los sobres, sorpresa, de los que hablaré más adelante. Pero antes veamos la segunda referencia de la que queríamos hablar, la 70286, con la que podremos completar todo el grupo, con Fred, Daphne y Vilma, junto a su furgoneta, la Mystery Machine. Los perfiles de estos personajes son los típicos de las películas americanas de la época: el chico, el líder, la guapa, la lista, siguiendo los clichés de las parejas adolescentes populares y de la inteligente, ¿vale? Quizá el más conseguido de los tres para mí es Vilma, acercándose mucho al personaje original, con las gafas, pecosa. La verdad, ves el personaje y es Vilma. Freddy y Daphne también están muy identificables, pero un escalón por debajo, pudiéndose haber pulido algún detalle, como por ejemplo el pañuelo de Fred. No me parece que esté muy logrado, pero en general muy buena adaptación, conservando el espíritu y la estética de Playmobil. La furgoneta, la Mystery Machine, conserva los colores verde, turquesa y esa estética psicodélica, Flower Power, perdonad, abriéndose las puertas traseras y la lateral. Además viene equipada en su interior con un panel retroiluminado. Quizá las líneas demasiado rectas, sobre todo en el frontal, podrían haberse mejorado para acercarse más al espíritu original de la furgoneta, más hippie, mucho más redondeado. Pero son simples detalles que no empañan una referencia estupenda y que complementa perfectamente lo anterior, pudiendo tener todos los personajes principales, además recogidos en su fantástica furgoneta. ¿Eres un fanático y te has quedado con ganas de más? No te preocupes, porque viene la guinda del pastel. Bueno, una no, 12. Los sobres sorpresas, con las figuras de misterio de la serie original, con 12 de los monstruos clásicos de la serie fantásticamente caracterizados y muy fieles con los personajes de la serie: el caballero negro, el minero, el médico brujo, el payaso fantasma, el monstruo de las nieves, el caballero sin cabeza y muchos más. Los que recordéis la serie clásica los identificaréis de inmediato, porque además muchos de ellos aparecen en la cabecera original. Todos ellos vienen diseñados de tal forma que son clics disfrazados sin perder la esencia del monstruo. Es más, como detalle muy logrado, todos vienen con doble cara, es decir, por un lado la del monstruo y le dan la vuelta, y por el otro lado la cara normal de un clic. Y como ya había dicho anteriormente, cada uno con su ficha. Todo esto forma un conjunto fantástico tanto para los fanáticos de Playmobil como de Scooby-Doo, muy fiel a los personajes principales y aportando al mundo de Playmobil mucho material nuevo para customs y dioramas. En resumen, un gran acierto apostar por esta franquicia, que puede atraer tanto a niños como a nostálgicos. Y todo queda aquí, ni mucho menos. Dentro de unos meses se podrá disfrutar de hasta 6 sets de aventura de pequeño y gran formato, para ampliar el mundo de Scooby, empezando como no por una mansión encantada, un cementerio, el caldero de la bruja, la cena de Shaggy y aventuras en Egipto y en el lejano oeste. Todos fantásticos, pero Cómo ha pasado el tiempo, cómo han pasado los años y mirar aquella novedad que tanto nos gustó y que cambiaba tanto el mundo de Playmobil, el tema de las licencias y las franquicias. Si lo miramos ahora, ya más de 2 años después, cómo ha cambiado la cosa y todo lo que salió después de Scooby-Doo y de muchísimas otras licencias y franquicias. Bueno, ya habéis visto, hemos visto otra de las temáticas, otra de las licencias totalmente recomendables y totalmente metidas en el mundo de Halloween, del terror, del horror, aquí en el mundo de los clics. Y vamos a irnos ya al año 2020, pero ya nos vamos a octubre, noviembre, es lo otro especial de Halloween que tuvimos. Era ya el Playmo Podcast 25 programas. Era el segundo programa especial del Halloween y en aquella ocasión, en lugar de hablar de referencias, os hablé de dioramas. Y se titulaba ¿Quién no ha hecho un diorama de
Playmobil de Halloween, todos, y lo sabéis. Y es que una festividad que a unos años para atrás era tan polémica, aquello de americanada, aquello que parecía que no tenía mucho que ver con las tradiciones de aquí, que como todos sabemos, más que nada Halloween ha sido una fiesta de ida y vuelta, siempre, como no, con el merchandising, con este toque comercial, o más que toque que le dan los americanos, pero que es una fiesta muy querida y en la que todos nos lo pasamos muy bien. Y ya os digo, en aquel programa, en aquel Playmo Podcast del año 2020 dedicado a Halloween, os hablé de los dioramas de Playmobil relacionados con esta temática. Aquí os dejo el programa, espero que os guste y que lo disfrutéis. Hoy, como no podría ser de otra forma, voy a hablaros de Halloween, pero no voy a hacerlo ni de referencias ni de sets concretos. De esto ya os hablé el año pasado e hice un repaso sobre toda la temática que ha sacado Playmobil en todos estos años. Lo que voy a hablar es de que esta temática, como sabéis, ha ganado adeptos y por estas fechas muchos ya tenéis montado un pequeño diorama en vuestras casas. Y sin más preámbulo, vamos al tema, porque tú también has montado un diorama de Halloween de Playmobil y lo sabes, sí, tú que como yo y todo el mundo alguna vez ha dicho que esto de Halloween es una americanada y bla bla bla. Pero lo cierto es que en los últimos años y junto al Belén de Navidad, en toda casa cliquera se monta al menos una pequeña escena de Halloween, aunque sea solo para echarle unas fotos. Pero ¿por qué ha triunfado esta temática? Pues bien, en mi opinión, es una temática que gusta tanto a niños como a adultos. Además, la temática de Halloween en Playmobil hace una mezcla bastante singular, porque es, por así decirlo, un terror dulcificado. No son escenas especialmente gores o terroríficas debido a cómo son los Playmobil, a su eterna sonrisa. Y esto gusta tanto a los niños, que esta temática les encanta, como a los mayores, que en verdad también nos gusta. Y oye, siempre hay muchos personajillos que puedes ir acoplando. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Pues que si todos más o menos nos habíamos adentrado en el mundo de los dioramas a través del Belén, quien no, yo mismo, a esto se le han añadido los dioramas caseros de Halloween. Y es que la verdad, la temática es tan diversa y hay tantos personajes que te lo ponen muy fácil. Si sumas vampiros, zombies, fantasmas, que era lo habitual, a todo esto le podemos añadir las temáticas que han ido sacando estos últimos años. Y a todos nos viene a la cabeza la temática de Scooby-Doo, y más con las últimas referencias, por supuesto. Pero es que la misma de Cazafantasmas de hace un par de años, que nos ha ido mucho más, nos acerca muchos más personajes, muchos más complementos para poder montarnos nuestros dioramas caseros. Y la verdad, hay algunos dioramas que son una pasada, con 4 personajes y con 4 cositas más. No te os creáis que te tienes que complicar mucho la vida. Pero además, a los dioramas que estamos hablando, se añade una parte que con Halloween cobra especialmente, yo creo que relevancia. Y es todo aquello con manualidades y pequeño bricolaje que se puede hacer. Cementerios, casas embrujadas, telarañas. Todo esto, con un poquito de pintura y un poquito de maña, no mucho más allá, están haciendo verdaderas virguerías. Y es que, si bien teníamos muchos personajes básicos para esta temática, la verdad es que la escenografía no había mucho de Playmobil hasta la llegada hace prácticamente un mes de todo lo relacionado con Scooby-Doo, que amplía con la parte del cementerio, la casa encantada y murciélagos. La verdad es que ha sido un auténtico empujón a esta temática, pero hasta ahora el que quería montar algo de esto prácticamente se tenía que buscar la vida, y esto llevaba a crear ataúdes, a crear tumbas, crear lápidas, crear tu propio cementerio y customizar las casas que ya teníamos en casas encantadas. ¿Que todavía no tienes ningún diorama montado para la semana que viene? Tranquilo, seguro que tienes por casa a algún vampiro, a algún fantasma, a algún esqueleto de Playmobil. Segurísimo. Búscalo. Lo pones en la casita que tengas, que seguro que tienes alguna, la más sencilla. No hace falta que te compliques la vida. Si es de las medievales, de las antiguas, mucho mejor. Búscate adornos de Halloween, calabazas, telarañas,
que no sean de Playmobil, da lo mismo. Lo juntas todo. Le pones algún personaje que no sea de terror. Siempre tienes que tener alguna víctima. Y para mí, si quieres darle un efecto, ponle lucecitas. Las luces baratas, las que tienes de los cachivaches de Halloween o incluso de Navidad, y los pones de fondo. La verdad es que da un efecto bastante resultón. Y oye, para salir del paso y tener un pequeño rinconcito de Halloween clickero en tu casa, vas más que de sobra. Y si no, pásate por YouTube, pásate por Facebook, encontrarás 1001 ideas y seguro que alguna se adapta a tu maña. Yo especialmente no tengo mucha. Y ya os digo, con truquitos así, más o menos sales del paso. Y seguro que tal como te pasó con el Belén, empezarás poniendo 4 figuritas y al final te faltará mesa en el salón para ponerlo. Si no, al tiempo. Y seguimos avanzando con el programa. Como veis, muchas cosas que se comentan y lo escucharéis también en el siguiente audio que os voy a poner. Ha pasado el tiempo y están quedando un poquito desactualizadas. Y es que también hace gracia ver cómo pensábamos hace unos años, hace unos meses, cómo ha cambiado deprisa el mundo de Playmobil. Quizás no nos vamos dando cuenta de todas las novedades y cómo ha ido evolucionando, especialmente en el tema de licencias y de franquicias. Y hablando de licencias y de franquicias, nos vamos al Playmo Podcast 45, el del año pasado, el especial de Halloween. Aunque no fue tan un especial de Halloween, sino que os hablé de cazafantasmas. Otra de las temáticas, otra de las licencias, de las franquicias que tienen que ver con este mundo del terror, del horror, de Halloween y todo esto. Y es que, no sé si recordaréis, el año pasado justo se estrenaba la nueva película de cazafantasmas. Ghostbusters Afterlife, esta película que se traslada años después y que la verdad a mí me gustó bastante, sin llegar al nivel de las clásicas de los años 80. Así que nada, os dejo aquí el programa del año pasado, Playmo Podcast 45, y vamos a ver la temática de Ghostbusters, todo un clásico ya en el mundo de Playmobil. Hoy, aprovechando que estamos llegando a fechas de Halloween, voy a tratar un tema que no había tratado en todos los programas. Voy a hablar de cazafantasmas. Además, aprovechando que en el mes de noviembre se estrena una nueva película, Ghostbusters Afterlife, la nueva entrega de esta mítica saga. Antes de empezar, os recuerdo que podéis encontrar Playmo Podcast en vuestro agregador de podcast preferido, Spotify, iVoox, Spreaker, Google Podcast o bien a través del canal de YouTube. En cualquier caso, suscribiros para no perderos ningún programa. Y sin más, empezamos. Como ya os he dicho, aprovechando que ya nos estamos acercando a fechas de Halloween, en lugar de tocar un tema propiamente dicho, voy a tratar el tema de cazafantasmas. Y hacía ya mucho tiempo que lo quería tratar. Y diréis, ¿por qué? No hay nuevas referencias. Es más, ha desaparecido de los catálogos de Playmobil. Pues bien, primero porque el mes que viene, en el mes de noviembre, se estrena una nueva entrega de esta saga, Ghostbusters Afterlife, que en España se llamará Cazafantasmas Más Allá, y Ghostbusters El Legado en Hispanoamérica. Esto es una secuela ambientada directamente en las dos primeras películas, la de 1984 y 89, en las originales, obviando el reboot de 2016, el que estaba interpretado por protagonistas femeninas. Pues bien, teniendo en cuenta esta película, que debería haberse estrenado en 2020, en muchos foros se preguntó o se planteó la duda de si Playmobil iba a seguir con la franquicia, con la licencia, y iba a sacar referencias de esta película. Visto lo visto, y justo ha desaparecido las referencias de cazafantasmas en los catálogos de este año, yo creo que no. Y tengo mi teoría. En principio, todas estas nuevas licencias, estas nuevas franquicias que está cogiendo Playmobil en referencia a series, películas de los años 80, suelen ser con películas, series que entre comillas se puede decir que están cerradas, es decir, que ya te han dado de sí todo lo que tenían que dar y no va a haber nuevas películas, quizá porque justo se recrean o hacen referencia a esas nostalgias de películas, series, como ya he dicho, de los años 80. Hacer una licencia, unas referencias de algo que está ahora mismo en vigor no suele ser o no es lo que ahora mismo está tratando Playmobil, exceptuando a lo mejor Cómo entrenar a tu dragón o el tema de Speed,
todas las referencias de películas son de series, de franquicias que ya están terminadas. Es decir, Cazafantasmas, Regreso al Futuro, Equipo A, 007. Pero bueno, es mi teoría, es lo que yo tengo en mente y creo que no van a sacar más. Es más, ahora hubiera sido el momento con el estreno de la película y como hemos visto, ha desaparecido de los catálogos. ¿Es un acierto? ¿Es un error? ¿Playmobil tenía que haber apostado aprovechando esta película? Pues no lo sé y no sé si la película dará para esto. He visto los primeros trailers, la verdad pinta muy bien, tiene un aroma a Stranger Things, si habéis visto los trailers, tiene algunos guiños a los anteriores personajes e incluso se dice que se va a contar con colaboración o con la interpretación de los personajes, de los actores de las primeras películas, Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver, con lo cual, oye, pinta muy bien la cosa. Pero no era de esto exclusivamente lo que os quería hablar en el programa de hoy. Es que quería tratar el tema de Cazafantasmas, una franquicia, una licencia que realmente con la que empezó Playmobil, yo creo que es la primera con la que apostó realmente fuerte y ha marcado un antes y un después. Y además ha traído referencias, ha traído ciertas cosas bastante novedosas y bastante exclusivas al mundo de Playmobil. Vamos a recordar. Cazafantasmas, Ghostbusters, se estrenó la licencia, la franquicia en Playmobil en el año 2017 y fue una apuesta realmente importante, con hasta 6 sets diferentes, de diferentes tamaños y algunos muy novedosos. Por ejemplo, el más grande, el parque de bomberos de Cazafantasmas, el cuartel, que era un edificio basado en la película original y que hasta ahora en Playmobil, la verdad, un edificio de esas características no se había visto. Además del Ecto 1, el primer coche basado en un coche real, en un coche de película, y que fue un auténtico pelotazo. Añadirle a esto el muñeco gigante, el más malo, un molde totalmente nuevo, el Slimer con el puesto de hot dogs, luego teníamos el otro set donde venía el Dr. Penman con Dana y los perros Gozer, otro con Spengler y los fantasmas. Había mucha variedad de muchos tamaños y una apuesta realmente importante. Pero es que además en el año 2018, al año siguiente, vinieron 8 sets más. 8 sets que venían en 2 packs diferentes, vamos a decirlo así. Uno basado en Cazafantasmas 2, donde venían cada uno de los protagonistas con un pequeño holograma, era algo novedoso también, y luego otra serie de 4 sets diferentes de Real Ghostbusters, los auténticos cazafantasmas, más basado en la serie de dibujos, no sé si os acordáis, y en los cómics, un mundo totalmente diferente y que estaba genial, la verdad. Estamos hablando de 16 referencias diferentes en 2 años, una apuesta clara, con diferentes moldes, una apuesta por coches, edificios, diferentes sets de diferentes tamaños, diferentes moldes y algunos muy icónicos que han venido para quedarse en Playmobil. Pero es que no eso es todo. En el año 2019, aprovechando el 35 aniversario del estreno de la primera película, sacan hasta 6 sets más. El Ecto 1A, una revisión del coche, teniendo el modelo de la segunda película, con los 4 cazafantasmas, esta vez con el uniforme de la segunda película, un set de coleccionista con los 4 cazafantasmas con su uniforme original de la primera, ya cuidando bien el estuche, con los 4 cazafantasmas en el blister que se ven perfectamente, una edición de coleccionista y 4 referencias con los cazafantasmas en el tamaño de 15 centímetros, algo que jamás antes había visto en Playmobil. Nunca Playmobil ha sacado unos sets con unas figuras de 15 centímetros en un set comercial, en un set de venta al público. Aquí tenemos hasta 4 figuras, totalmente articuladas, igual que un muñeco normal, igual que un click normal. Pero es que si nos regresamos un par de años a 2017, volvemos a 2017, hay otras 2 figuras de 15 centímetros, de 16 centímetros de los cazafantasmas. Estas son las de la colaboración que tuvo Funko con Playmobil, en las cuales sacaron también a Pac-Man y a Raymond Stantz en esta figura. This is Halloween. ¿Qué os ha parecido este último corte, este último podcast especial que hemos recopilado de años anteriores? Ghostbusters, Cazafantasmas, una de las licencias ya clásicas
y que, oye, me gustaría, o a muchos nos gustaría que recuperaran o que sacaran nuevas referencias, porque la verdad es que han estado todas en general bastante bien. Gracias por acompañarme en este paseo por este castillo de Playmobil. Como veis, el sonido ha sido algo diferente a otros programas. No os voy a mentir, me ha pillado un poco el toro. Digo, bueno, puede ser una buena idea recuperar audios anteriores, como ya os he dicho, para aquellos que no me seguís desde el principio y que pueden ser interesantes. Y sin olvidarme, va a haber especial de Halloween también en vídeo. Un pequeño diagrama, como os traigo todos los años. Nada del otro mundo, pero como ya os he dicho en alguno de estos podcasts, ese pequeño montaje que hacemos todos en nuestra casa y los que tenemos chiquillos, pues oye, con más razón porque les encanta. Os podría haber traído otro programa nuevo donde os hablará de nuevas referencias o de alguna en profundidad que no hubiera tratado hasta ahora. Pero aunque es una temática ya clásica de Playmobil, no hay especiales novedades aparte de las licencias. Y quizá la única que me ha dado rabia no traeros un unboxing sonoro o algo un poquito más especial es sobre las Catrinas, que sí que es verdad que fueron un pelotazo y me encantan, y en este último año es una de las referencias que he hecho por conseguirlas y que os las mostraré, ya os digo, o formarán parte de ese diagrama, ese pequeñito diagrama que os enseñaré también esta semana de Halloween. Si me seguís por cualquiera de las redes sociales, compartiré con vosotros otros vídeos especiales de otros años, unboxing, dioramas y con todo lo que irán compartiendo seguro otros aficionados y coleccionistas. Espero que os lo paséis bien esta semana porque va a estar llena de montajes de Playmobil. Y sin más, me despido. Gracias, como no, otra vez por estar ahí en este nuevo formato de Playmo Podcast, más largo, con más contenido, y espero que os haya gustado. A los que me seguís desde hace más tiempo y que seguro que ya habéis escuchado estos audios, y a los nuevos que lo vais descubriendo. Ya os digo, gracias por estar ahí. Volveremos el mes que viene. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.